Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y entre los fans de la actuación, Hande y Kerem juntos de nuevo. Si han leído bien y si el título les ha generado esa chispa de emoción, prepárense porque vamos a desgranar todo lo que esta noticia implica y lo que significa para el futuro. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo por su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, sino también por la evidente conexión que traspasaba las cámaras. Sus fans los apodaron cariñosamente Hanke y siguieron cada paso de su relación, desde los rumores iniciales hasta las confirmaciones públicas y las tiernas muestras de afecto. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones a veces toman caminos diferentes, y nos sorprendió a todos cuando se anunció su separación. Pero hoy no estamos aquí para hablar de pasado, sino de un futuro que se vislumbra emocionante. El título Hande y Kerem juntos de nuevo, nueva etapa se acerca, no es una simple frase lanzada al azar. Hemos estado investigando, recopilando información y observando las pistas que sugieren que estos dos talentosos actores podrían estar no solo colaborando profesionalmente de nuevo, sino quizás, y digo esto con una pizca de especulación entusiasta, explorando una reconciliación o, como mínimo, un renacer de su vínculo. Antes de sumergirnos en los detalles, les quiero recordar algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos trayendo las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo, y créanme, van a querer estar al tanto de todo lo que está sucediendo con Hande y Kerem. Ahora sí, entremos de lleno en materia. ¿Qué nos hace pensar que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos de nuevo? La primera pista, y quizás la más sólida, proviene de rumores y filtraciones que apuntan a un posible nuevo proyecto cinematográfico o televisivo en el que ambos estarían considerados para protagonizar. Imaginen esto, Hanke de vuelta en la misma pantalla. La química que demostraron en Sen Kalkam fue innegable. Lograron capturar la atención de millones de espectadores en todo el mundo, y eso no se logra con cualquier dúo. La forma en que interactuaban, la chispa en sus miradas, la comedia romántica que bordaron, todo ello dejó una huella imborrable. Se rumorea que un importante productor o una cadena de televisión ambiciosa está intentando reunir a esta pareja icónica para un nuevo proyecto. Las fuentes, aunque todavía no confirmadas oficialmente, sugieren que se trata de una historia que podría revitalizar sus carreras de una manera espectacular y, por supuesto, volver a enamorar a sus legiones de fans. Piensen en las posibilidades. ¿Sería otra comedia romántica, algo más dramático, o quizás una aventura completamente diferente? Personalmente creo que cualquier cosa que hagan juntos tiene el potencial de ser un éxito rotundo, simplemente por la expectación que generan. Pero las pistas no se detienen ahí. Hemos notado sutiles interacciones en redes sociales. No estamos hablando de comentarios explícitos o publicaciones conjuntas, sino de esos pequeños gestos que a los fans más observadores nos dan pistas. Likes en fotos, menciones indirectas, o incluso el hecho de que ambos asistan a eventos similares y se hable de posibles encuentros casuales. Si bien esto podría interpretarse como simple cordialidad post-ruptura, en el contexto de un posible regreso profesional, adquiere un significado mucho mayor. Es como si el universo nos estuviera enviando señales de que la historia de Hande y Kerem aún no ha terminado, sino que está entrando en un nuevo capítulo. Además, es importante considerar el momento. Ambos actores han estado trabajando en proyectos individuales que, si bien han sido exitosos, quizás no han alcanzado el mismo nivel de resonancia global que su trabajo conjunto. Esto podría ser un factor que impulse a ambos a considerar una colaboración que les devuelva a la cima del panorama del entretenimiento, y quién mejor que el uno para el otro. La experiencia de haber trabajado juntos, de conocerse profesionalmente, de entender sus ritmos y estilos, facilitaría enormemente el rodaje y garantizaría una conexión en pantalla que los fans esperan con ansias. Y hablemos de los fans. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es increíblemente apasionada y vocal. Han estado pidiendo a gritos su regreso juntos desde el momento de su separación. Han creado peticiones, compilado vídeos de sus mejores momentos y expresado su deseo en cada rincón de Internet.
Esta presión y este amor incondicional por parte de los fans son factores que las productoras y los directores de casting definitivamente tienen en cuenta. Si hay una audiencia esperando ansiosamente, ¿por qué no dársela? Ahora es fundamental mantener los pies en la tierra y recordar que hasta que no haya un anuncio oficial, todo esto son rumores y especulaciones, aunque muy sólidas. Sin embargo, el propio título, Ande y Kerem juntos de nuevo, nueva etapa se acerca, es un indicativo de que hay movimiento. Es una promesa de que algo está en el aire. Podría ser un proyecto, una reconciliación, o una combinación de ambas cosas. Lo emocionante es la posibilidad, la expectativa de ver a esta pareja, que tanto nos cautivó, reunida nuevamente. Si realmente se trata de un nuevo proyecto, ¿qué tipo de historia creen que sería la ideal para ellos? ¿Una comedia romántica que recuerde a Senkalkam, pero con más madurez? ¿O tal vez un drama intenso que explore facetas más profundas de sus personajes? Personalmente me encantaría verlos en algo que desafíe las expectativas, algo que muestre su crecimiento como actores. Y si hablamos de una posible reconciliación, bueno, esa es una conversación completamente diferente, pero igual de intrigante. El hecho de que hayan mantenido una relación tan pública y haya terminado de manera tan sonada, hace que cualquier indicio de un regreso sea motivo de gran interés. A veces las parejas se separan por razones temporales o malentendidos, y el tiempo y la distancia pueden ser sanadores. Verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en sus vidas personales, sería un testimonio de que el amor verdadero, o al menos una conexión muy fuerte, puede superar obstáculos. Lo que sí es seguro es que esta nueva etapa, que se acerca, no solo afectará a Hande y Kerem, sino también a la industria del entretenimiento turco y a sus seguidores a nivel mundial. La posibilidad de ver a una de las parejas más icónicas de la televisión junta de nuevo es una noticia que genera expectación y entusiasmo a partes iguales. Podría significar un regreso triunfal para ambos, un impulso para sus carreras y para nosotros, los fans, la oportunidad de revivir esa magia que tanto nos enamoró. En resumen, hemos explorado los rumores de un posible nuevo proyecto profesional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en filtraciones y sutiles interacciones. Hemos discutido la química innegable que demostraron en Senkalkam, y cómo sus fans han estado clamando por su regreso. También hemos considerado la posibilidad de una reconciliación personal, aunque, como siempre, enfatizando la necesidad de confirmación oficial. Lo que está claro es que la idea de Hande y Kerem juntos de nuevo está capturando la imaginación de muchos, y esta nueva etapa promete ser muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que, como yo, estén emocionados ante la posibilidad de ver a Hande y Kerem reunidos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es probable que vuelvan a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja de nuevo, profesional o personalmente? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.